Administración de finanzas. Dios te da el aceite que no desaparece. Una mujer tenía una necesidad. Un niño, hijo de esa mujer, tenía una necesidad. Y un profeta de Dios también tenía una necesidad. Tenían una necesidad económica. Específicamente necesitaban alimento, necesitaban sostenimiento, necesitaban mantenimiento. Había una crisis económica. Había una crisis de fe. Había una crisis de oración. Hay una crisis de confianza en Dios para que fueran prosperados. Había una crisis de obediencia a Dios. Había una crisis que había tomado todos los lugares. Una crisis que había tomado la vida consagrada, espiritual de las personas. Una crisis que había tomado el gobierno, que lo había llevado a crisis. Una crisis que había tomado la economía, que estaba en crisis. Una crisis que había tomado todas aquellas cosas que producían prosperidad. El ganado, la cosecha, la tierra, el agua, todo estaba en crisis. Pero la crisis superior era la crisis de la obediencia a Dios. Pero Dios iba a restaurar, Dios iba a enseñar, Dios iba a ministrar finanzas para restaurar la obediencia perdida, la obediencia en crisis, a la obediencia correcta, oportuna y eficaz a Dios. Obediencia que produce milagros, obediencia que produce la prosperidad de Dios constante, obediencia espiritual que produce la manifestación de la gloria de Dios para ministrar poder, gloria y prosperidad para glorificarse sobre sus hijos. El profeta fue enviado. Le dijo a una mujer que recogía leños para cocinar. Le dijo el profeta a la mujer: dame un vaso de agua. Cuando ella va a darle el agua, comienza la restauración. Él habló para provocar la obediencia. El profeta habló para provocar la obediencia. La Escritura dice una palabra: creed a los profetas y seréis prosperados. Pero en el medio de esas dos frases, creer y prosperar, que son el comienzo y el final, el resultado, está lo más importante: obedecer. Tú puedes creer, pero si no obedeces, no viene prosperidad. Tienes que creer. Por eso la Escritura dice: creed a los profetas y seréis prosperados. Esa frase entonces revela que se debe obedecer. De obediencia se le habló a Naamán el sirio cuando con lepra, esperando él que el profeta ejerciera un protocolo que él había escuchado que el profeta hacía, o que él pensaba que por educación el profeta debía hacer. El profeta hizo otra cosa que Dios mandó, algo que producía una obediencia nueva para el profeta, pero también al profeta, al hacer lo obediente a Dios, también producía una obediencia nueva para el creyente, Naamán el sirio en este caso. Por lo tanto, cuando el profeta le dice a Naamán: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces, el general Naamán el sirio no quería, pero fue convencido por sus siervos para que lo hiciera, porque ellos le dijeron: Señor, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, ¿no lo harías? ¿Qué estaban diciendo ellos? Ellos estaban diciendo: el profeta te va a decir que hagas algo, y el propósito de lo que él te diga es que obedezcas, porque a quien obedeces es a Dios, al Dios del profeta, que produce que se produzca lo que tú necesitas. Entonces él, convencido con esas palabras, fue al río, se sumergió 7 veces, y cuando salió, su piel era como la piel de un niño, porque obedeció. ¿Por qué obedeció?
porque antes de obedecer a Dios, fue provocado para obedecer. Porque él no estaba entrenado, él no era discípulo. Él no andaba en las cosas de la sabiduría de los israelitas, de la sabiduría del pacto, de los requisitos y los beneficios que Dios daba si obedecían a Dios en el primer pacto. Él era el general Naamán el sirio, muy valoroso en extremo, pero con una crisis, leproso. Sin embargo, habiendo él escuchado a sus siervos, él fue entrenado, preparado para obedecer. Por lo tanto, él fue provocado para obedecer. Él entonces obedece a sus siervos, y al obedecer en ese primer nivel, obedece entonces al profeta. Al obedecer al profeta, él va, hace lo que el profeta le dice y regresa sin crisis. Regresó con la piel como el rostro, como la piel de un niño. Se acabó su crisis por medio de la obediencia. La crisis se acaba cuando obedeces lo sobrenatural de Dios. Por eso Dios dijo: creed a los profetas y seréis prosperados. Dios usa a los profetas para prepararte para la obediencia espiritual. La Escritura dice que los hijos de Dios somos llamados hijos obedientes. Cuando obedeces, asegura que venga prosperidad, asegura que se acabe tu crisis, asegura que Dios responda a tu oración por ti y por otras personas. ¿Por qué? Porque obedeces. Creed a los profetas y seréis prosperados. El profeta iba a acabar con la crisis. ¿Cómo lo hizo? Pidió. ¿Qué pidió? Pidió algo físico, que estaba relacionado, que estaba vinculado, que estaba asociado a lo sobrenatural. Pidió obediencia por medio de lo físico. Cuando las personas tienen crisis, se aferran a algo. Cuando las personas tienen crisis, se aferran a algo. Dios no quiere que te aferres, Dios quiere que des. Porque Dios prospera con el dar. Cuando Dios prospera con el dar, después hace que tenga en abundancia para compartir para ti y para dar a otros. El profeta le pidió a esa mujer agua, le dijo: dame de beber. Cuando él le dice: dame un vaso de agua, él está moviendo prosperidad, está ministrando prosperidad, está provocando que ella saque la prosperidad que tiene y la administre. Está provocando que use los recursos que tiene. Tiene un vaso de agua y tiene agua. ¿Dónde está el agua? En una tinaja de agua. ¿De dónde saca el agua? Del río. ¿De dónde la saca? Del depósito de agua más grande que está en su casa. Tiene recursos, tiene prosperidad. Cuando tienes crisis, dejas de ver lo que tienes. La crisis solo te lleva a lo natural. La crisis enceguece. Pero cuando Dios habla, produce que se te abran los ojos. Cuando Dios habla, produce que veas todo lo que tienes en la crisis. Cuando Dios habla, produce que veas todo lo que tienes en la crisis. Cuando Dios te muestra, al hablar, todo lo que tienes en la crisis, comienza tu restauración. Dios comienza entonces a acabar con tu crisis. Pero te necesita a ti. Tienes que dar. Dios no le dijo a la mujer que pidiera. Dios le dijo que diera de lo que tenía. Que tenía agua. Entonces ella va y le da agua al profeta. Al ella dar, se cumple la palabra que Jesús dijo: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso no funciona a los años, eso funciona instantáneamente. Cuando ella le da el agua, la Escritura dice otra cosa que Jesús dijo: que
el que le da agua a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El profeta escuchó una voz que le dijo: yo he mandado a una viuda que te sustente. Recompensa del profeta, exclusiva para él, pero ella participa de la recompensa al ella darle agua. ¿Usted cree que simplemente por darle agua? No, es una revelación que produce que tú en la crisis veas los recursos que tienes para darlo a quien provoca la obediencia que Dios trae para restaurarte. Dios envía a una persona específica, ella le dio agua, por lo tanto iba a recibir recompensa. Recompensa es lo que se da cuando no se tiene algo, o sea, lo que se da mientras tienes lo que debes tener, porque ella estaba en crisis. La crisis se acababa con la prosperidad completa de ella, pero antes que viniera esa prosperidad, Dios provocaría que ella obedeciera. Cuando ella obedece, recibe milagro, ministración de finanzas. Mientras tanto, pero ese tiempo mientras tanto iba a ser duradero hasta cierto tiempo, hasta que viniera el fin del tiempo de ese milagro, para que viniera la plenitud de la prosperidad provocada por la obediencia, que terminaría con la crisis. El milagro viene en medio de la crisis, pero la crisis no se acaba. Se acaba para ti, pero está alrededor. Entonces, el profeta, al pedirle, ella da agua. Cuando ella da agua, entonces el profeta le dice: dame de comer pan. Ella entonces dice, otra palabra que Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Ella dijo: solamente tengo harina y aceite. Y recogía estos leños para prepararlo, hacer la torta de pan y comer y echarnos a morir mi hijo y yo, porque ya se acaba. Esto es lo último que tengo. El profeta entonces le dice: dame a mí primero. La crisis no es el final. La crisis no es la entrega. La crisis no es el acto en el que tú das como sucesión a otro todo lo que tienes. No. La crisis es el comienzo del encuentro con Dios para prosperarte. Ella obedece otra vez, prepara la torta y se la da al profeta primero. Jesús no dio nada de darle alimento al profeta. Habló de agua, pero no de alimento. Pero cuando ella le da más, cuando ella obedece, algo revelado que se descubre cuando él le dice: dame pan a mí primero, y lo trae. Se cumple otra cosa que pasó después para darle alimento a 5,000. Jesús dijo: denle vosotros de comer, lo que tenemos no alcanza, siéntenlo en grupos, denme para darle a ellos de comer. Alguien le da un niño panes y peces. Jesús los toma, los parte, ora, bendice, los reparte. A los que lo reparten, al repartirlo, se multiplica y comen 5,000. Y comieron todos y se saciaron, y aún sobró, y se recogieron de lo que sobró 12 cestas llenas. Alguien recibió revelación, ella le dio pan. Cuando él le da pan, el profeta come, esa mujer come, el hijo de ella come. Pero había harina aún y había aceite. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta y dijo: porque la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá, hasta que sea restaurada tu prosperidad.
Te voy a hacer milagros mientras está esta crisis, para que termine la crisis para ti. Aunque esté alrededor, tú tendrás sustento y sustentarás a quien yo envíe. Pero después de eso, cuando yo decida, yo restauraré tu prosperidad completamente. Pasó un tiempo en que todos los días ella usaba harina, usaba aceite. El aceite no disminuía, ni la tinaja se acababa. Que Dios te da el aceite que no se acaba. La obediencia, la revelación, creer, producen que Dios te lleve a administraciones que no conoces, administraciones que están sobre la crisis, administraciones que vienen en la crisis para prosperarte con una prosperidad específica por un tiempo. La obediencia que Dios produce tu respuesta. Pero el aceite se acaba, porque después del aceite viene el estatus. Después del aceite viene el estatus. La crisis tiene que terminar. Cuando la crisis Dios provoca que termine, tú vuelves al estatus que Dios te da. Un estatus nuevo si Dios quiere, o el mismo estatus si Dios quiere. O creces para tener un estatus superior si Dios quiere. Pero vuelve Dios a administrarte finanzas completamente, porque te preparó con el aceite que no termina, porque provocó obediencia, sobre obediencia, sobre obediencia, sobre obediencia, tras obediencia, tras obediencia, tras obediencia, para llevarte a que entiendas que eres hijo e hija de Dios. Padre, te pido que ministre prosperidad sobre todos tus hijos, que ministres, que los llenes de revelación, de entendimiento, que prepares su mente, su corazón, su alma, su espíritu para creer, obedecer, dar, ministrar, consagrarse, santificarse, ministrar para que prosperen. Padre, llénalos, úngelos, enséñales, ministralos, envía personas para que los ministren y reciban milagros de prosperidad, para que vean que el aceite no se acaba, para que sean preparados para que venga el tiempo en que acaba toda crisis, todo problema, toda situación negativa, todo destino negativo, toda escasez, y venga el tiempo de disfrutar su estatus de hijo y de hija de Dios con plena prosperidad. Padre, te doy gracias, pido que te glorifiques. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.